Buenos días, estamos aquí en la Universidad Minuto de Dios junto al profesor Hernán Vélez el día del 24 de noviembre de 2023 para realizar una entrevista en cuanto a intervención y como el papel de trabajador social con comunidades. Bueno, buenos días, profe. Buenos días, Hola, muchas gracias por la invitación. Profe, quería iniciar la pregunta diciendo que cuál ha sido su experiencia específica junto al ámbito de trabajo social comunitario. Listo. Bueno, digamos que esa pregunta no es tan fácil de definir porque cuando tú el adjetivo específico nos llevaría a pensar que el trabajo social comunitario es un trabajo social que se hace exclusivamente con comunidades y en la práctica no siempre acontece así. Esto que está súper revaluado de la segmentación de los métodos, en la práctica se constata justamente que no es así. Quiero decir, tú puedes hacer un trabajo comunitario y en el marco de un trabajo comunitario hacer una intervención desde un enfoque de familia, o de casa, o de grupo. Entonces, cuando me haces la pregunta por la experiencia en el ámbito exclusivamente comunitario, si tu pregunta está orientada a que segmente y trate de ubicar cuáles han sido esas experiencias que han tenido un énfasis declarado en lo comunitario, te podría decir, digamos, cuáles han sido. O podría de una manera general como decirte, bueno, estas han sido de trabajo comunitario, pero no exclusivamente comunitario, por lo que te digo. Entonces tú me dirás el sentido de la respuesta que espero. Pues yo creo que enfocarnos solamente en lo comunitario. Listo, listo. Entonces hablemos de experiencias que han tenido una entrada comunitaria, mejor, porque el énfasis inicial ha sido lo comunitario, puede que en el proceso ya luego, en la dinámica misma de la experiencia haya cambiado. Así, en caliente, como se dice, una experiencia de trabajo con combatientes de las FARC en el espacio territorial de reincorporación y capacitación de Miravalle. Esto es, Miravalle es una vereda del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. Allí desarrollamos un trabajo con esta población combatiente en un proceso comunitario que buscaba, digamos, en ese tránsito de los excombatientes hacia la vida civil, procurar una adaptación mejor a las comunidades civiles que les estaban recibiendo o que estaban asentadas en los territorios donde estaba este espacio territorial. Esa es una experiencia. Otra experiencia sí caliente, una experiencia de trabajo con jóvenes en el centro. Esto es un centro de formación técnica laboral salesiana que queda en el barrio La Estrella de Ciudad Bolívar, se llama Juan Bosco Obrero. Allí también tuve una experiencia de trabajo decididamente comunitaria con jóvenes, tenía ese enfoque poblacional. Una experiencia de trabajo también, te estoy hablando como en los últimos 7 años, una experiencia de trabajo en el nordeste de Caldas, en los municipios de Norcasia, Samaná, Victoria y La Dorada. De una experiencia de trabajo allí en un proceso que tenía además, era un enfoque comunitario y se cruzaba con un proceso de educación ambiental. Fue muy significativo. También tenía en alguna medida un enfoque, tenía un énfasis poblacional con jóvenes, porque en estos municipios trabajamos principalmente en 4 colegios de cada uno de estos municipios. El Colegio San Agustín, en Samaná, ya no me acuerdo cómo se llama, el Colegio de Victoria, el Colegio San Gerardo María Mayela en Norcasia y el colegio, no me acuerdo el de La Dorada, no me acuerdo los nombres de los colegios, pero estaba ahí. Listo, esa es una. Y espérame a ver qué otro proceso. Ahorita había pensado en un cuarto, pero ahorita que me acuerde te lo... Ok, y bueno, teniendo en cuenta pues todas esas experiencias que nos acabas de nombrar, ¿cuál crees que es la función principal del trabajador social al momento de hacer estas intervenciones comunitarias? Listo. Cuando se habla digamos, de una mirada un poco funcional o instrumental de qué hace un trabajador social, a veces el planteamiento mismo de la pregunta sesga la comprensión que tenemos del quehacer profesional. Me explico, cuando uno singulariza la pregunta, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es la función? Uno está asumiendo que hay un solo papel o que hay una sola función. Y digamos, yo controvertiría eso. Ciertamente hay muchas funciones, hay muchos roles que se desarrollan. Depende también como el momento. Esto es una apreciación muy personal. Como profesional, yo he venido
entendiendo en la interpretación que he hecho del trabajo social, que si bien los modelos son importantes, digamos, tenerlos claros y demás, en la práctica hay una suerte de fenomenología que se impone a la hora de desarrollar cualquier proceso de intervención, incluyendo lo comunitario. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la dinámica particular de cada proceso exige unas actitudes, exige una disposición, exige un tono particular de la intervención. ¿Sí? Yo no puedo llegar con un recetario de antemano porque puede suceder, por ejemplo, que lo que yo hice con excombatientes en Miravalle, que fue exitoso, si intentara replicarlo con los jóvenes en Ciudad Bolívar, puede que no me funcione. Cada proceso exige esto. Por lo general, yo creo que lo comunitario, el trabajo social comunitario en general, todo pues, el proceso mismo de acción profesional de trabajo social demanda una comprensión de unas exigencias del relacionamiento. Todas, absolutamente todas las intervenciones tienen un componente de relacionamiento que hay que conocer, hay que entender y hay que intencionalmente orientar. A propósito del relacionamiento en el trabajo comunitario, que es importante cultivar relaciones de confianza, importante una comunicación clara, asertiva con la población, importante también ser cálido, me parece que es importantísimo en los procesos comunitarios. Y con las comunidades hay que jugar, lo que vinculan las comunidades es lo simbólico, ahorita lo desarrollaremos. Así que es importante estar atento allí y ser muy cálido, ser respetuoso, por supuesto. También la intervención tiene tipo, la intervención, hay varias maneras de hacer intervención. Cuando hablamos de intervención, casi siempre lo asociamos con una intervención directa, cuando yo face to face interactúo contigo. Pero hay otras maneras de hacer intervención, que es una intervención más de gestión, una intervención más indirecta, tan importante como... aquí hay otro ejemplo que puedo citar. Mira, para ilustrar esto, estuve trabajando también hace unos años con habitantes de calle aquí en Bogotá. Yo estaba vinculado a la Secretaría de Integración Social en la Subdirección para la Adultez y teníamos ese enfoque poblacional. Y yo tuve la desgracia de haber prestado el servicio militar. Discúlpame, pero fíjate que lo digo así, yo tuve que prestar el servicio militar. Pero una vez estando trabajando con habitantes de calle, yo recordé que cuando yo presté el servicio militar, los militares suelen desechar material, ellos le llaman material de intendencia, estamos hablando de cobijas, colchones, menajes, a veces en muy buen estado. Entonces hice una gestión como trabajador social, esto fue pura gestión administrativa. Tuve que ir al comando del ejército a hablar allí con un militar que era el encargado de ese asunto, y un material que ellos iban a desechar nos lo donaron para dárselo a los habitantes de calle. Esa es una manera de hacer intervención. Y fíjate, yo no fui el que al final del día le entregó a los habitantes de calle sus cobijas, pero hice la gestión. Eso es otra manera de intervenir. Como una clase de intervención primaria. Sí, Tomás Fernández le llama eso intervención indirecta, que es muy importante. ¿Sí? Estamos en un incendio, por poner la metáfora, tan importante como tratar de meterse allá, echarle agua a las llamas, es llamar a los bomberos, coordinar a la gente para que son, a veces despreciamos eso, los correos electrónicos, estas cosas. Y para cerrar, la intervención también tiene niveles. Digamos, el informar a alguien respecto a una inquietud que tengas es sencilla a un nivel de intervención. Pero si yo voy más allá y hago un asesoramiento técnico, ¿sí? Por ejemplo, que alguien quiera, en un trabajo comunitario, no sé, con campesinos que sean reclamantes de tierras, yo puedo decirles, venga, vamos a mirar los mecanismos de participación ciudadana que están en la Constitución, concebidos para que ustedes puedan reclamar sus tierras. Y ahí eso es informarles, pero puedo también decirles, miren, lo más pertinente en este momento es que ustedes presenten una acción de tutela, no sé, o una acción popular. ¿Cómo se hace eso? Tranquilo, venga, yo le ayudo, o venga, yo le acompaño en eso. Eso ya es un nivel de intervención más elevado. No es solo informar, es hacer, digamos, un acompañamiento técnico. En lo que a mí respecta, yo creo que el nivel más elevado de intervención es cuando
hay unos saldos pedagógicos. Cuando hablamos de saldos pedagógicos, cuando hay una suerte de educación para el cambio. Y por cierto, el trabajo comunitario tiene un nexo con lo pedagógico, con lo educativo, pero así, y con lo comunicativo. El trabajo social es importante en nuestra formación, está pendiente de lo comunicativo, está pendiente de lo educativo. De la participación. Fundamental. Bueno, profe, teniendo en cuenta eso, ¿usted nos podría como proporcionar, por ejemplo, hablándonos de una de sus experiencias con comunidades, cómo estructuraron proyectos para, digamos, esas experiencias que realizaron? Sí. Bueno, aquí, nuevamente, fíjate que la pregunta en sí misma plantea un condicionamiento. El trabajo social, por estas cosas que se terminaron, esto es una herencia también no liberal, desgraciadamente. Por desgracia el capitalismo se ha metido en todo lado y lo social no ha sido ajeno. Y esto de trabajar con arreglo a proyectos es la tendencia. Pero no es lo mismo, en mi modo de ver, un proyecto de intervención a un proceso social. Son dos cosas distintas. Los proyectos tienen casi siempre límites en el tiempo, tienen unos recursos limitados, están enfocados a unos objetivos específicos, en tanto que los procesos sociales tienen, digamos, un alcance distinto y suelen ser más largos en el tiempo. Entonces, cuando, digamos, la pregunta está pensada, bueno, ¿cómo hacemos en proyectos comunitarios? Para eso yo te podría decir que, desgraciadamente, cuando se hace trabajo comunitario o trabajo social con cualquier otro método, desde una lógica de proyectos, a veces hay unos condicionamientos muy tenaces, muy fuertes. Por ejemplo, es clarísimo en los proyectos de intervención que el que pone la plata pone la agenda. Sí. Entonces eso genera un condicionamiento. O sea, no es lo mismo agenciar un proceso social cuando tú estás implicada políticamente, estás implicada éticamente, porque lo haces, por ejemplo, entre comillas, de corazón y te vas a cuando lo haces en el marco de un proyecto. Porque también en los proyectos es como que también va lo relacionado con que yo no puedo ir más allá por más que quiera hacer algo, porque me limita también los recursos y todo lo demás. Así es, tal cual. Y fíjate una cosa, en los proyectos, las evidencias de los proyectos casi siempre son evidencias documentales o fotográficas, etc. Fíjate tú cuando en el marco de un proyecto a ti te dicen, no sé, te voy a dar una plata, este proyecto para que trabajes con mujeres que están recluidas en las cárceles. Listo, te doy una plata. Y yo soy el agente cooperante, te doy la plata y te pido que me des las evidencias. A veces nosotros incurrimos en esto de presentar fotografías, actas y eso le dejan claro al otro que yo estoy haciendo las actividades del proyecto, pero eso puede que no implique mayor cosa a la hora de un proceso social. O sea, puede que la gente no genere ningún impacto. Y por cierto, desde esa lógica, porque a veces romantizamos a las comunidades, desde esa lógica a veces uno nota cosas como estas. La gente va y participa por un refrigerio, por ejemplo, y tú puedes decir, maravilloso, hoy me vinieron 50 personas de 30 que esperabas y la foto, la selfie, no sé qué. Cuando la gente oculta, la gente escriba porque no tenían con quién dejar a los niños, porque tenían... En cambio, cuando es un proceso, es distinto. Bueno, teniendo en cuenta como este hilo, ¿tú cómo abordas los desafíos comunes que se dan o se surgen hacia las comunidades? Sí, mira, hay varias cosas. No entiendo bien cuando me preguntas desafíos comunes, ¿a qué te refieres? ¿Son como tendencias, desafíos corrientes que suelen darse en el trabajo comunitario? Sí, como por ejemplo también puede ir metido un ejemplo, yo que sé, de comunicación. Cuando las comunidades, digamos, no conectan, ¿tú cómo haces para que pueda haber esa conexión, la comunicación asertiva? ¿Cómo ese tipo de ejemplos? Perfecto. A ver, te cuento. Imaginemos que estos 4 elementos que están en la mesa son personas, las gafas, estos 2 celulares y este. Yo no puedo decir de entrada que esto es una comunidad, así sea una entidad gregaria, así sea más de una persona. Lo que determina que hay una comunidad es que el vínculo que relaciona a este con este, bueno, a todos con todos,
es un vínculo mediado por lo simbólico. Cuando hablamos de lo simbólico, estamos hablando de que son personas que son un colectivo que tiene, por ejemplo, una visión compartida de futuro, tienen un pasado en común. Sí, eso no siempre se da, no siempre se da. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos de entrada en el trabajo comunitario es identificar si la entidad gregaria con la que yo estoy trabajando es ciertamente una comunidad, porque puede que no. O sea, un grupo de personas no puedo decir de entrada que es una comunidad. Y ese es un error de craso de base en el que nosotros entramos muchas veces. De hecho, eso ha contribuido a que el concepto de comunidad sea una suerte de significante vacío. No porque no tenga un contenido definido, sino porque todo el mundo habla de comunidad, todo. Entonces, se habla de la comunidad de estudiantes porque hay un grupo de estudiantes, la comunidad internacional. Y no hay enlace social en sí. Exacto. Entonces, es importante. Lo primero es esto. También me parece que en las comunidades, las veces hablamos con el profesor Ricardo de una cosa, yo le decía a él en un diálogo que teníamos, de cómo enfrentar el problema de la alienación de las comunidades. Y es que a veces nosotros romantizamos a las comunidades y cuando uno llega al trabajo comunitario lo que se encuentra es que la gente tiene sus agendas ocultas. Cuando uno va a barrios populares, a veces es fácil identificar dónde está ubicado el presidente de la Junta de Acción Comunal, porque su casa es la única que está pavimentada, el frente de su casa es el único que está pavimentado. Entonces, eso pasa, o sea, en las comunidades también hay la gente que se mete, también se mete con sesgos políticos, la gente también se mete a sacar ventaja. Nada más deshonesto, por ejemplo, que estas encuestas CISBEN, cuando tú haces una visita domiciliaria, la gente esconde el televisor, ¿sí? Y no porque no lo puedan tener, sino porque la gente sabe, la gente en los procesos también ha aprendido a cómo sacar ventaja. Entonces, esto es muy importante, digamos, uno entender si hay una comunidad. Si no hay comunidad, habría que hacer un esfuerzo inicial en tratar de construir esos referentes simbólicos para que la cosa ande. Si no, no anda. Y hay que jugar con las lógicas de lo comunitario. Entonces, dos ejemplos para cerrar, para ilustrar. No, así rápidamente. Mira, una vez haciendo un proceso en Altos de la Florida, en Soacha, terminamos el proceso, estaba yo en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y la gente que nosotros estamos trabajando, con la que estamos trabajando, nos invitaron a un almuerzo. Entonces, cuando llegamos al almuerzo, el almuerzo era un sudado y nos tenían. Cuando uno mira la disposición de las mesas, mira la importancia de lo simbólico. Ellos se sirvieron para ellos las peores presas, digamos, entre comillas, alas, pedazos, para nosotros eran pechuga, o sea, había si uno no entiende de entrada que la gente cuando le está invitando a comer ahí, esa disposición ahí, la gente no nos está invitando a comer porque teníamos hambre, era para alegrar. Algo significativo. Y mira esto, allá en Altos de la Florida hay un problema de abastecimiento de agua. Bueno, cuando yo trabajaba era tremendo. La gente, por ejemplo, con el mismo agua que bañaba a los niños cocinaba, la hervía bien. Y nosotros sabíamos eso. ¿Y qué pasó? Gente de la Secretaría le sacó todo tipo de cosas a la gente y les dejaron los platos servidos. Eso, por ejemplo, es un error en el trabajo comunitario. Cuando la gente, y este es el otro ejemplo, los curas de la arquidiócesis de Quibdó, en el Chocó, ellos han ganado varias veces el Premio Nacional de Paz. Y una vez hablando con un cura paisa que estaba allá, él me decía, mire, los curas que en el Chocó profundo, que no bailen en las misas, la gente no le va. Allá hay que bailar. O sea, imagínate el contraste de cómo son los rituales aquí religiosos. Allá hay que bailar, hay que jugar con los términos de la gente. O sea, hay que entender el contexto simbólico y meterse ahí. Con eso, si uno no entiende esas disposiciones, uno queda embalado. O sea, hay que entender eso. El tema de los liderazgos es otro elemento importante. Lo dejaría. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo integras o promueves la participación cuando estás haciendo procesos de comunidad? Listo, nuevamente, mira, es que es un momento muy particular, ¿verdad? Es que, disculpa, pero me cuesta mucho como dar una respuesta así directa porque me tomo con cuidado los conceptos. Lo que te dije ahorita, el concepto de comunidad, que es un significante vacío porque todo el mundo habla de comunidad, pasa con otros conceptos que son de uso común para nosotros. Sí. El concepto de democracia, todo el mundo habla de democracia. Y el concepto de participación, todo el bendito mundo habla de participación.
A veces la participación se reduce al voto. Mira, en este show, en este circo de las elecciones, se entiende la participación como un voto. Sí, que no tiene significado como tú dices, o sea, voy y lo hago, pero es como por hacerlo porque los demás lo hacen y ya. Absolutamente. La participación es un tema muy complicado, digamos, de ver. Porque incluso, mira, en lo que hablamos ese día, de la paradoja de la participación en ciencia política, es imposible dejar de participar de algo porque no participar es un modo de hacerlo, o potencialmente puede ser un modo de hacerlo. Entonces, ¿cómo se promueve la participación? Entendiendo la complejidad del término y demás. Ciertamente la participación, si la entendemos como algo que implica al otro, que lo involucra, pero en un sentido no instrumental, sino en un sentido incluso ontológico, teleológico, que el otro se mete porque se ve implicado allí íntimamente. Esa participación tiene que ser necesariamente una participación libre. No puede ser una participación condicionada, no puede ser una participación manipulada. ¿Sí? Yo creo que en esto hay que ser uno muy cauto y entender los ritmos de la gente. Tú haces trabajo comunitario, por ejemplo, con indígenas y fácilmente te atienden hoy y te dicen venga en 8 meses y le doy la respuesta. Y uno, pero espere, como que 8 meses y le tengo que entregar ahorita la respuesta mía. No, son los tiempos de ellos. Ellos no. De hecho, fíjate que ha habido casos en las elecciones de indígenas, de pueblos indígenas que cuando van a las elecciones llegan un grupo a votar y la gente no los dejan, los jurados, porque el voto es individual. Pero en la lógica de ellos, las decisiones se toman colectivas. Sí. Entonces, fíjate, es una locura. Para mí, hay que jugar en los términos del otro todo el tiempo, como el otro participa. Ok. Y pues, teniendo en cuenta esto, tú has trabajado con grupos culturalmente diversos, porque pues sí, ya nombraste, por ejemplo, el proceso de habitabilidad de calle, pero como lo dijiste, tú no estuviste allá en presencia con ellos, entonces como con grupos más diversos culturalmente has trabajado. Sí, mira, he tenido ocasión de trabajar, por ejemplo, con personas de la comunidad LGBTIQ+, también una experiencia que me impactó mucho positivamente, que hicimos en el barrio San Javier en Medellín, y esta experiencia tiene todo que tiene que ver con la diversidad cultural. Es una experiencia en la que, mira, más que detallarte la experiencia, porque podríamos largarnos acá, voy a señalarte lo siguiente. La diversidad cultural, bien gestionada, puede ser un motor tremendo de cosas muy positivas. La diversidad promueve la innovación. El renacimiento en Europa, en la historia del mundo occidental, que es la antesala de la modernidad, se dio en el sur de Europa, en la cuenca del Mediterráneo, donde estaban europeos, cristianos, judíos, musulmanes. Es un hervidero cultural tremendo. Y ¿por qué no se dio en las zonas más al norte de Europa? Porque eran comunidades mucho más aisladas, más homogéneas, no interactuaban tanto con otros. La diversidad es un motor. ¿Cuál es el problema? Que en contextos a nosotros nos asusta la diversidad como sociedad, no la promovemos. Mira, la Constitución declara que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural. Eso es un reconocimiento de que somos muchos y somos diferentes. Sí. Pero hay que dar un paso más audaz y promover diálogos interculturales, que significa no solamente reconocer que somos muchos y diferentes, sino promover intercambios. Sí, que no solamente aparte está escrito, porque puede estar escrito, pero pues en la sociedad hay mucho estigma, discriminación, etc. Absolutamente. En esta experiencia, es que también me podría tardar mucho, es una experiencia bien bonita. Unos muchachos allí, así de manera resumida, cogieron una biblioteca, entre comillas, de 3 pesos. Y esa biblioteca, allá se juntaron personas incluso fue una casualidad, una persona que venía un profesor pensionado de cine y televisión de una universidad europea, de Noruega, en Bergen, que llegó allá a Medellín, y este señor, con estos muchachos les enseñó a hacer blogs, a publicar en blogs, eran muchachos que no tenían ningún computador en su casa. Y la persona que gestionaba la biblioteca era una persona que era estudiante de historia de la Universidad de Antioquia. Y él recibió el trabajo en la biblioteca por pura necesidad,
Y él no sabía nada de gestionar libros, nada. Pero como historiador, puso a los muchachos que iban a la biblioteca a hacer cartografías sociales, a hacer eso. Cuando se juntó con el otro, eso se potenció y esta gente empezó a contarle al mundo sus realidades. Ni te cuentan las cosas que transformaron. Solo para resumirlo, en Medellín, el modelo de gestión del sistema metropolitano de bibliotecas se basa en esa experiencia. Ellos crearon un modelo de gestión de todas las bibliotecas en Medellín, una cosa brutal. Y te estoy hablando de muchas que no. La comuna San Javier, que era la comuna 60, al ladito de la comuna 13. Una zona muy deprimida, socioeconómicamente hablando. Y estos muchachos ganaban premios. No, una belleza ese trabajo. Y eso es una experiencia de gestión de la diversidad cultural. Bien gestionado, para ser genial. Y bueno, tú bueno, es que suena mal la palabra evaluar, lo diría yo, pero ¿cómo te percatas, por ejemplo, cuando si hay un impacto en la comunidad? Bueno, nuevamente, si estamos hablando de proyectos, es hasta sencillo porque los proyectos que tienen una lógica instrumental de la intervención tienen unos indicadores de gestión. Entonces, si a ti te piden que hagas 20 talleres y tú haces 30, pues entonces tuviste un 50% más de desarrollo. Lo chulo es él. Pero nuevamente, en los procesos es otra cosa. En los procesos sociales, te va a responder como dicen los campesinos en la costa caribe, esos campesinos sabaneros. Te dicen a ti, de Córdoba, de Bolívar, te dicen a ti, el que siembra tamarindos no cosecha tamarindos. Eso es una sabiduría tremenda. ¿En qué consiste el dicho? Y la gente lo entiende muy bien. Los tamarindos, tú cultivas hoy tamarindos, los plantas, y el fruto se puede dar a los 14, 15 años. A veces hasta más, 30 años. La gente que cosecha los tamarindos está cosechando tamarindos que plantaron sus padres o sus abuelos en algunos casos. Entonces, ¿a qué voy? Exacto. A veces tú ni siquiera tienes el transcurso de tu vida o el tiempo con el que interactúas con la comunidad, no te deja ver los impactos. Puede que lo que tú hagas hoy, o sea, que tu misión sea sembrar un tamarindo, pero los frutos de ese tamarindo lo van a ver otros. Eso a veces pasa. Yo qué te sé decir, ¿cómo evaluarlo eso? Depende de lo que las intenciones que uno tenga. Si de pronto lo que se trata es de fortalecer la cohesión comunitaria y uno nota que la gente, que eso se da, eso está ahí. Si uno nota que la gente, digamos, nuevamente, volvamos a lo de los saltos pedagógicos, se empoderó, asume una postura, digamos, más beligerante en relación con propósitos políticos claros que tengan, eso puede ser otra cosa. Pero eso depende nuevamente como de la necesidad. Yo te voy a resumir una cosa, María Paula. El trabajo social es artesanal, no industrial. O sea, cuando digo artesanal es que es a la medida de las circunstancias. Entonces, ¿cómo evalúas tú? El mismo momento, lo que esté pasando allí, te dará las pistas de si vas o no vas bien en relación con lo que te propones. Ok. Y bueno, profe, ¿usted cómo se mantiene, digamos, actualizado en cuanto a las necesidades que haya cambiantes en las comunidades? Y bueno, sí, a tener como esa conciencia de cómo ir mejorando poco a poco unas prácticas comunitarias. Sí, mira, lo que pasa es que mi respuesta aquí tiene un sesgo que tiene que ver con mi quehacer docente. Sí. Una de las cosas interesantes de la docencia es que tú, si orientas tu carrera desde ti como trabajador social, pues vas a participar de unos diálogos, lecturas, interacciones que te permiten a ti tener una mirada más o menos actualizada de los objetos de interés que tú tienes. Entonces, digamos que tendría esa ventaja. Yo, digamos, en una respuesta concreta, ¿qué he hecho? ¿Cómo me mantengo actualizado? Te lo diré un poco como en giros que he venido dando. Y yo he venido transitando hacia una perspectiva que apela más al pluralismo metodológico en la intervención y al reconocimiento justamente, incluso a veces, al reconocimiento de la imposibilidad de la intervención misma. Esto puede ser problemático. O sea, esto tal vez para el debate con Alexandra, bueno, en la clase que lo tenga puede ser, porque a veces creemos que intervenir es posible per se y resulta que no siempre es así. O sea, hay procesos sociales que es muy complicado intervenir. O sea, así, te pongo un ejemplo. Tenemos el caso de campesinos reclamantes de tierras que tienen
se hace un acompañamiento, se reivindican nuevamente los títulos de propiedad a través de vías judiciales, tienen uno de esos títulos, listo, gestiona el retorno. Cuando llega uno allá a las zonas de retorno, que se encuentra actores armados que los intimidan y que también intimidan al profesional que les acompañó. ¿Y qué haces tú ahí? Si te dicen, ¿usted también hay? Sí. O sea, sí, o sea, lo que pasa es que aquí hay un debate muy grande, porque mira por ejemplo el asesinato, es que desgraciadamente y en lo comunitario, los días comunitarios en un país como el nuestro, asistimos a un contexto donde hay actores interesados, cuando se elimina físicamente a un líder comunitario, se resquebraja toda la comunidad, todo, el tejido, todo. Es una cosa muy buena, y los grupos humanos lo saben. Y en Colombia, precisamente, eso es una tendencia, pero enseña también esto que te digo, o sea, ¿cómo que hace? Lo que pasa es que ese debate a veces es complicado plantearlo en un contexto donde, pues ciertamente estamos aquí como acompañando procesos de formación y pues ciertamente uno tiene que mantener una actitud, digamos, dispuesta que es posible, pero ya hay quienes se lo plantean y es algo de lo que no se habla en el trabajo social, del reconocimiento de la altísima complejidad de ciertos escenarios y tal vez incluso la inclusividad de la intervención, por lo menos temporalmente. Mira, también yo tengo, este es un planteamiento muy personal, yo siento que estamos en un momento histórico muy difícil, muy complicado. El capitalismo, esta transición del capitalismo industrial hacia un capitalismo industrial ha exacerbado los valores vinculados al individualismo de una manera tremenda. Y el individualismo es una amenaza muy brava, disculpen la expresión, tremenda, a los procesos comunitarios. Está ahí y está por todo lado. Entonces, ese es un enorme desafío, cómo construir comunidad en un contexto de crisis de la comunidad. El reto es enorme. Porque ya estamos, sí, como en esa parte que tú dices, digamos, llegar a toda la parte del capitalismo que tú nombrabas, es como realmente eso, que ahora se busca el bien individual, el individuo es egoísta, solamente busca su propio bien y como que deja a un lado como toda esa parte que lo está acompañando, que es la comunidad. Así es. Y de sobremesa que tus intervenciones son temporalmente limitadas, muy limitadas a veces. Entonces, pasa esto del manoseo de las comunidades, pasa permanentemente. Las epistemologías del sur le llaman metodologías extractivistas. Que es esto de ir, y la academia lo hace permanentemente. Que es ir a las comunidades, sacar ventaja, provecho de ellos, hacer tesis, hacer trabajos y luego chao, nos vemos, goodbye. Sí, que esa es una parte que también nos han nombrado, por ejemplo, los docentes de acá, que es como no ir solamente a verlos como objetos de estudio, porque por eso es que muchas veces cuando ya uno va a ir a hacer su intervención o investigación, ellos ya dicen, pero bueno, ustedes vienen aquí, les decimos nuestros problemas y para qué va a ustedes que les va a servir, aparte de solamente su propio trabajo, nosotros vamos a quedar igual con nuestras necesidades y pues vamos a seguir de manera vulnerable. Así es. Ok, profe. Y ya para terminar esta entrevista, pues ¿qué consejo le daría a usted, digamos, a nosotros como estudiantes de trabajo social, que nos queramos enfocar en lo comunitario? Listo, mira. En esto del trabajo social me parece, y más en el trabajo comunitario, si tuviese que priorizar algún tipo de sugerencia, no me gusta dar consejos, soy muy mal consejero, pero ya que lo solicitas así, cultivar, porque hay que cultivar una actitud de escucha permanente y de apertura mental. A veces nosotros llegamos con unos marcos muy fijos y queremos que nuestra realidad que la realidad se y las cosas se metan en esos marcos. Aquí, si bien creo yo que uno tiene que tener solidez en lo ético, solidez en lo político, en eso sí creo que uno tiene que tener claro qué negocia y qué no negocia. En el ámbito, por ejemplo, de lo metodológico, creo que sí hay que ser muy flexible. Hay que tener la capacidad de generar adaptaciones. Esto, nuevamente lo que te decía ahorita, esto es artesanal, es a la medida de nuestra. Es cambiante. Es cambiante, tal cual. Y yo creo que asociado a esto de cultivar una escucha activa, de estar dispuesto a aprender del otro, diría Gastón Bachelard, una actitud epistemológica, estar dispuesto
a que la realidad se revele y la experiencia, y digamos no ver el mundo como quisiéramos que fuera, sino como se revela la experiencia, y desde mis apuestas políticas tratar de intervenir. Esa es mi contribución. Pero creo que, digamos, paralelo a esa escucha activa, hay que tener una exposición, digamos, de aprendizaje con el otro, y sobre todo mucha honestidad total. O sea, dejarle claro a la gente hasta dónde puede ir uno, tener muy claro eso, y ser muy consciente del proceso, o sea, que uno sepa a qué va. Con todo y que sí, la conclusión de a qué es que voy yo es que voy porque me pagan, pero ser honesto con eso y saber que yo estoy ahí estoy ahí porque mi trabajo me lo exige, pero ser consciente de eso, y no, porque a veces aquí las formas son importantes. En esto del trabajo comunitario hay mucha demagogia, en el performance que se hace, en las puestas en escena, hay mucha gente que plantea unas cosas que luego cuando se examina en su vida personal hay unas incoherencias increíbles. Pasa permanentemente. Entonces, creo que es cuestión de honestidad, y en todo. O sea, ¿a qué es que estoy acá? O sea, ¿por qué es que estoy acá? ¿Sí? Y en esa honestidad saco reconocer las posibilidades que uno tiene, pero también sus propios límites. Ese mesianismo, ese hecho, hay que saber hasta dónde puede llegar y ser muy honesto. También creo que en esto, cuando uno se mete a trabajar en lo social y más en lo comunitario, por las amenazas que se cierran sobre lo comunitario, hay que tener un álbum donde uno vaya coleccionando frustración tras frustración y no leerse de eso, sino capitalizarlo de alguna manera, capitalizar ese sentimiento. Pero hay que estar dispuesto a esto. Aquí son un paso para adelante y tres para atrás. Es una cosa muy complicada. Procesos el construir procesos puede tomar años. Que siembra tamarindo, no cosecha tamarindo. Yo soy consciente de que mi misión es sembrarlos, lo hago bien, esperando que otros lo puedan cosechar. Muy consciente. Listo. Entonces, muchas gracias y hasta luego.